Buenos días, bienvenidos a esta cápsula de Morena Socialista. El día de hoy continuaremos hablando sobre el marxismo de Lenin, en particular sobre la fase del imperialismo y la Revolución de Octubre. Pues bien, bajo la nueva época abierta por la extensión del capital a nivel mundial, el movimiento revolucionario enfrentó retos radicalmente nuevos, previstos en parte por Marx y Engels en el siglo XIX. El capital alcanzó los últimos rincones del planeta de la mano de las potencias colonizadoras europeas, los Estados Unidos, Rusia y Japón. Cada pueblo del planeta fue repartido entre las potencias y obligado a producir para beneficio de ellas. Pero el desarrollo mundial del capitalismo no dio la razón a las fantasías reformistas de aquel entonces, pues lejos de conducir a una era de paz y progreso material, condujo a una tensión bélica entre los países colonialistas y extendió una nueva forma de miseria por todo el globo. Los imperialistas en los países poderosos tomaron nota de estos desarrollos e impulsaron el armamento masivo de sus ejércitos y marinas. Además, reforzaron cada vez más la explotación de las colonias, buscando asegurarse la supremacía económica frente a sus competidores. Frente a esta expansión del capitalismo, tomó forma otra revisión de la obra de Marx, que consideraba que frente a las potencias extranjeras, el proletariado tenía que apoyar a su burguesía nacional y dejar en suspenso la lucha de clases contra esa misma burguesía. Esta época fue crucial en el desarrollo del movimiento revolucionario y puso a Lenin frente a frente con los mayores líderes de los partidos obreros de Europa, con Kautsky a la cabeza, que en vez de mantener su llamado a la paz, se empeñaron en una campaña de traición al proletariado y apoyaron a sus gobiernos nacionales al estallar la Primera Guerra Mundial. Entonces Lenin quedó en minoría, pero no por eso cedió un ápice de terreno. Por el contrario, denunció el carácter capitalista e imperialista de la guerra y abiertamente la traición de la Segunda Internacional, que era la mayor asociación de partidos socialistas del mundo. Estos socialistas, entre comillas, aún pretendían apoyarse en Marx, mientras llamaban a apoyar la guerra entre las potencias. Mientras Lenin y otros pocos socialistas denunciaban la guerra como una maniobra del imperialismo para evitar la revolución social. Lenin llamó abiertamente a transformar la guerra mundial en guerra civil contra los capitalistas y sus estados. Y aunque esta consigna le valió a los bolcheviques el aislamiento respecto a los socialistas de Europa, conforme se daba el avance de la guerra y el posterior estancamiento, su consigna fue ganando peso en Rusia. Al principio de la guerra, el gran público pensaba que en una guerra como las del siglo anterior, el XIX, con soldados en el campo de batalla, una conflagración con choques de ejércitos en campo abierto, y que por tanto se resolvería pronto, llegándose a un nuevo arreglo de las fronteras, tratados, etc. Por el contrario, el conflicto se prolongó largos años, con largas líneas de trincheras como frente, con millones de soldados movilizados, creciente escasez y nuevas y aterradoras armas que sin embargo no le concedían la ventaja a nadie. Rápidamente los ánimos patrióticos del comienzo de la guerra se fueron enfriando y la propaganda pacifista de los socialistas no claudicadores se fue extendiendo y ganando oídos atentos. En Rusia, a las complicaciones de la guerra había que sumar otra serie de factores que conducían a una gran crisis. Por una parte, el atraso económico de Rusia le cobraba ahora la cuenta, pues pronto se vio clara la inferioridad militar del país frente a los rivales que enfrentaban la guerra, o sea, Alemania y Austria-Hungría, que iban ganando ventaja. Por otra parte, el prestigio del Estado zarista estaba golpeado desde la revolución que sacudió el país en 1905, por lo que Rusia aún bullía de revolucionarios de variado signo, que vencidos, diezmados y muchos alejados del país,
ahora incrementaban su propaganda y se iban acercando más y más a las masas, incluso a las del ejército, que estaba compuesto en su gran mayoría por campesinos. Frente a las líneas derrotistas y pesimistas que habían invadido el partido hacia 1912, Lenin había mantenido su fe en la revolución y la guerra venía a constatar muchas de sus tesis sobre la crisis del capitalismo. En 1917, Lenin plasmó en dos obras fundamentales la cuestión del momento y la estrategia a seguir. En El Estado y la Revolución y el imperialismo fase superior del capitalismo, Lenin vislumbraba ya los caminos por los que se abrirá paso la revolución proletaria. Ahí estableció que la época abierta por el imperialismo es una fase nueva dentro del capitalismo y es además su fase de descomposición, en la cual las contradicciones tienden a hacer crisis, conduciendo a grandes conflictos de clases y a conflictos entre los propios capitalistas de todo el mundo. Y acaba o consigue llegar a la guerra entre los propios estados capitalistas. Esta madeja de contradicciones se halla en la base de la guerra imperialista mundial, cuya solución solo podría ser la revolución proletaria, comenzando por el país o los países donde se acumulaban las contradicciones más fuertes y donde los medios de defensa del capital fueran más débiles. En el análisis leninista, Rusia representaba ese país y por tanto Rusia era el país donde la revolución tenía mejores oportunidades de triunfar y de mantenerse en el poder. Por ello, los bolcheviques tenían que tomar rápidamente ventaja de la situación, sumando a las masas a la corriente revolucionaria, empleando las consignas adecuadas en el momento concreto, incrementando su organización y no cediendo un ápice de los reformistas. Cuando finalmente triunfó un alzamiento popular en febrero de 1917, Lenin buscó desesperadamente regresar a Rusia, ya que él se hallaba, como muchos otros revolucionarios, exiliado en Suiza. Cuando finalmente lo logró, emprendió una campaña implacable de reorganización del partido, de su prensa y de su liderazgo. Se vio obligado a luchar sin cuartel contra el ambiente de vacilación que alcanzaba incluso a los líderes bolcheviques más probados. Era evidente que el triunfo de la revolución de febrero del 17, que había llevado ya al poder a una coalición burguesa zarista, había inducido cierta estupefacción entre los revolucionarios y la izquierda en general, zaristas, mencheviques e incluso algunos bolcheviques, que titubeaban entre aceptar el nuevo estado de las cosas o denunciar al nuevo gobierno. Finalmente se trataba de una revolución que había sido empujada por las propias masas, aunque el resultado no fue un nuevo orden revolucionario, sino un acuerdo entre las capas dominantes antiguas y los nuevos líderes emergentes. Lenin no admitió tal vacilación. Para él se debía denunciar el nuevo gobierno como un entendimiento burgués autocrático, sin más. Según Lenin, los revolucionarios no tienen que fincar ni pizca de esperanza en esta coalición, sino dirigir su vista a la organización popular, que estaba resurgiendo al calor de la revolución de febrero. Esta organización popular era el Soviet, el Consejo, formado por los verdaderos liderazgos democráticos de los pueblos. Los soviets o consejos eran órganos deliberativos, legislativos y ejecutivos surgidos en Rusia durante la Revolución de 1905, pero que se habían desintegrado conforme esta revolución había sido derrotada. Pero ahora en 1917 resurgían y el principal de ellos era el Soviet de la capital, Petrogrado. Ahí en el Soviet era donde los revolucionarios tenían que reagruparse, ya que la situación en ese momento era la de una dualidad de poder. Es decir, el poder residía en el Soviet, pero el poder nominal, el poder del Estado, lo tenía el gobierno provisional, la coalición burguesa zarista. Lenin creía que esa dualidad se resolvería finalmente en una lucha revolucionaria y en una verdadera guerra civil, por lo cual era indispensable que los revolucionarios hiciesen los preparativos necesarios para ganar esa guerra y lograr que el poder pasase totalmente a los soviets y a su gobierno revolucionario.
Lenin, sin embargo, estaba sobradamente leccionado acerca de las capacidades combativas y revolucionarias de los eseristas y mencheviques, o sea, la izquierda socialista, pero digamos oportunista y vaciladora. Sus colegas, que eran en ese entonces los colegas en el soviet de los bolcheviques. Él creía cada vez con mayor firmeza que la lucha contra el gobierno provisional debía ser encabezada por los bolcheviques, único partido que tenía la claridad de las tareas revolucionarias a realizar y que tenía una noción clara de las fuerzas en pugna. Lenin, frente a esta tarea, emprendió simultáneamente una campaña de denuncia del gobierno provisional y otra de denuncia de las vacilaciones de los entonces camaradas que aún creían que ese vodevil ministerial y parlamentario era realmente el lugar donde se decidía la lucha del momento. Conforme pasaban los meses, la campaña de Lenin contra el gobierno provisional iba dando sus frutos, pues el gobierno era incapaz incluso de hacer concesiones al pueblo. Era claro que seguía siendo un gobierno capitalista autocrático, con vocación imperialista, y que no tenía la mínima intención de terminar la guerra y proceder al reparto agrario, como lo demandaban el pueblo y los campesinos. De esta manera los bolcheviques iban avanzando poco a poco, tejiendo su organización que cada vez pesaba más en los soviets y en las organizaciones obreras. Su mensaje era claro y firme: poner fin a la guerra, entregar el poder a los soviets y terminar con la carestía. Mientras tanto, el gobierno se desgastaba en querellas intestinas y pugnas, mientras los socialistas, entre comillas, que aceptaban ministerios en el gobierno, cada vez pasaban más trabajos para justificar que ese gobierno no cumpliera sus promesas a las masas. Hacia julio de 1917 la situación era tal que las masas se desbordaron e intentaron derrocar al gobierno provisional, pero debido a que las condiciones aún no eran apropiadas, ya que no se había obtenido la adhesión de los grupos militares claves para controlar Petrogrado y Moscú, el alzamiento fracasó. Y el propio Lenin junto con otros líderes bolcheviques tuvieron que esconderse para evitar ser aprendidos. Con todo y este revés, Lenin no se dio por vencido y reemprendió su ataque al gobierno. Ahora este gobierno se hallaba conformado por una coalición oportunista liberal, es decir, por las alas derechas del socialismo y los propios grupos burgueses. Rápidamente la situación del país se deterioraba y Lenin, confiado en esto, aceleró los preparativos para la toma del poder. Con una paciente labor de zapa, los bolcheviques fueron ganando los distritos obreros y con ellos una mayor presencia en los soviets. También tuvieron una creciente adhesión de fuerzas militares en posiciones claves. Para octubre de 1917, la situación del gobierno provisional era insostenible. La nueva coalición oportunista no había logrado otra cosa que desprestigiarse. Ya que su ejercicio del poder había sido muy deficiente y había cedido en todo a las presiones de los capitalistas y terratenientes, y al mismo tiempo intentaba apaciguar a los obreros y campesinos, pero sin darles concesiones reales. Esta situación solo convencía más a Lenin de que la madurez del movimiento y el punto de ebullición que alcanzaba esta situación hacían inminente la revolución contra el gobierno, con la vanguardia bolchevique por delante. En octubre de 1917, o sea, noviembre del calendario gregoriano, ese asalto tuvo lugar finalmente. Tras vencer Lenin las últimas vacilaciones dentro de la propia organización bolchevique, se decidió entonces el momento y la táctica de la toma del poder en nombre de los soviets. El gobierno provisional se derrumbó como un castillo de naipes, demostrando que no era más que un espantajo que la burguesía había levantado para conjurar la revolución, que su base social se había limitado siempre a la minoría de capitalistas y terratenientes, y que solo habían sido capaces de llevar al país a una guerra desastrosa, pero que ahora eran incapaces de devolver la paz y asegurar el bienestar a las masas. Durante el alzamiento de octubre, quedó claro que el verdadero representante de Rusia era el Soviet, el poder popular democrático, lo cual resolvía la dualidad de poderes.
pasando por encima de los charlatanes liberales y sus aliados socialistas, que en realidad eran oportunistas. El papel de Lenin a lo largo del proceso revolucionario que llevó a octubre fue omnipresente y se caracterizó por su fidelidad tanto a las esperanzas del pueblo ruso como a las enseñanzas de Marx y Engels, algo que ha sido discutido pero una y otra vez refutado. Es que, bueno, que el papel de Lenin habría sido subordinado en tal o cual circunstancia. La realidad es que el papel de su liderazgo se puede rastrear a través de muchas obras y a través de la investigación histórica. Bueno, esta sería la segunda parte de nuestra cápsula sobre el marxismo de Lenin. Los esperamos en la siguiente cápsula, la parte 3. Buenos días, hasta pronto.